Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a una nueva sesión de Hoyo Conciencia y como siempre empezamos agradeciendo a todos aquellos que hacen posible que tengamos estas charlas, empezando por el Ayuntamiento de Manzanares y en especial la Concejalía de Participación Ciudadana y Tecnología, porque al final siempre está liado con el audiovisual, al blog Cosas de Hoyo, tan implicado y que además nos permite tener un archivo audiovisual, a la librería de Hoyo, que facilita que los ponentes se vayan tan contentos que puedan repetir y venir más. A mi casa, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que también es la casa de nuestro ponente de hoy, y a la Real Academia de Ciencias, que nos apoya también en el proyecto a través de Antonio Hernando. Por supuesto, a todos los ponentes de anteriores ediciones, que con sus excelentes charlas mantienen vivo el interés, y por encima de todo a vosotros, que con vuestra asistencia sois los que le dais sentido al proyecto. Y para la charla de hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Irene Romero, que además de ser compañera del Consejo del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición, tiene arraigo en Hoyo, ha tenido durante mucho tiempo segunda residencia aquí en Roque Alto, donde éramos vecinos, y por eso nos hemos conocido también. Y bueno, ella hizo la tesis doctoral en el Instituto del PRIO, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y posteriormente estuvo de estancia postdoctoral en la empresa Argentex en Reino Unido y después fue a Países Bajos, a la Universidad de Wageningen, donde hizo también otra estancia de investigación y posteriormente se incorporó como científico titular en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición. Es experta en conservación de alimentos y bueno, simplemente darte las gracias por venir y cuando quieras, Irene. Muchas gracias a todos. Me han venido muy bien todos estos agradecimientos, Miki, porque así me los ahorro yo, pero te tengo que dar las gracias por la invitación. Estoy muy a gusto de estar aquí con todos vosotros. Veo caras conocidas entre el público y, como bien ha dicho Miki, pues yo durante muchos años he estado veraneando aquí, entonces bueno, pues me encuentro como en casa. Y bueno, sin mayor dilación, empiezo ya con esta ponencia que he titulado "De laboratorio a tu mesa, cómo la investigación transforma lo que comemos", ¿vale? Comentaba antes con algunos y con Miki, ¿no? Pues que este tema da para mucho. He intentado seleccionar varios temas que creo que pueden ser interesantes para todos, pero te dejo muchas cosas en el tintero. Luego, si no, a la salida me preguntáis si tenéis alguna duda, si puedo resolverla, y si no, pues me intentaré poner al día para poder contestaros de alguna forma u otra. Vale, el índice de la charla es como sigue aquí. Voy a hablar brevemente un poco de la historia de la investigación de alimentos, centrándome sobre todo en la conservación. Hablaremos de las innovaciones actuales en la investigación alimentaria, y esto, siempre que hay una innovación, pues supone que hay retos y hay un futuro, ¿no? Que es el que hay que abordar. Entonces, un poco pasando por encima, quiero mencionar algunas de estas cosas. ¿Qué sucede cuando la ciencia no llega al consumidor y hay una sobreexposición a información, como pasa ahora también con las redes sociales? Pues aparecen los falsos mitos de los alimentos. Algunos de ellos los he traído aquí también para intentar pues, hablarlo. Y luego al final quería hablar de la importancia de la investigación en alimentos, en concreto presentaros el centro donde yo trabajo con las principales líneas, que creo que también es interesante, y hablar un poquito de lo que yo normalmente trabajo en el día a día. Entonces, bueno, si pensamos desde la historia de la humanidad y posteriormente con la aparición de la ciencia ha influido en la alimentación a lo largo del tiempo. He marcado aquí tres grandes momentos, ¿no? Como podría ser la revolución agrícola, ya la primera en el Neolítico, que permite la domesticación de plantas y animales y permite que se empiecen a formar las primeras urbes, ¿no? Primero pueblecitos, porque aparece la agricultura y la ganadería, y posteriormente, con el tiempo, pues las pequeñas urbes y luego más grandes. Otra segunda apartado grande sería todo lo que conlleva la conservación de alimentos, que es en lo que me voy a centrar posteriormente. Y luego, como un gran momento también ha sido importante en el siglo pasado, a mediados del siglo XX, la Revolución Verde, que produjo un aumento de la producción y de la mejora genética de cultivos para intentar combatir el hambre, aunque también ha tenido bastante controversia porque no todo ha sido positivo, ¿no? en estas revoluciones. No quería pasar a la siguiente diapositiva sin dejar esta frase dicha por el asturiano y científico Francisco Marco, que fue uno de los primeros nutricionistas, que dijo: el hombre primero quiso comer para sobrevivir, luego quiso comer bien, incorporó la gastronomía a su cultura, y ahora además quiere comer salud.
Bueno, pues en eso estamos, ¿no? En intentar ver cómo toda esta evolución, cómo podemos intentar alimentarnos cada vez mejor y cómo esto afecta también a nuestra salud. Ya en la prehistoria, hace 3000 años antes de Cristo, se conservaban las frutas y las carnes mediante deshidratación y también mediante el ahumado. Ya se conocía el fuego y entonces las carnes y pescados se lograban conservar y también se agregaba sabor, ¿no? Con este fuego que utilizaban para cocinarlas. En el antiguo Egipto, desde 3000 años antes de Cristo hasta unos 1000 antes de Cristo, lo que se hacía sobre todo era el salado y secado de carnes y pescados. Yo creo que igual se me oye así. Si no se me oye, me lo decís. La sal ayudaba a extraer esta humedad y prevenía también el crecimiento bacteriano. Y se empezó a almacenar en cisternas y en silos para evitar que llegara la humedad y que la fruta y la comida estuviera estropeada por distintas plagas que pudieran aparecer. En Roma y en Grecia, 1000 años antes de Cristo, hasta 500 después de Cristo, ya se empiezan a conservar en aceites y en vinagres tanto productos vegetales como pescados y carnes, y de esta forma lograban alargar la vida útil. Y la fermentación, que ya parece ser, hay vestigios de que en el antiguo Egipto ya había comenzado, ya se hablaba de la cerveza comible y del pan bebible, porque ya empezaban a fermentar algunos cereales, pues se desarrolla más y se perfecciona. Se consigue ya fermentar pues, productos lácteos, queso, yogur, hay pan, hay vino. Y el almacenamiento de alimentos ya se empieza a hacer en pozos de nieve que luego lo aislaban con tierra, con ramas, que eso se ha llevado haciendo hasta el siglo XX prácticamente, y también en una serie de edificaciones que llamaban hórrea, que ha evolucionado a los hórreos que nosotros también conocemos ahora en la zona norte de España, ¿no? Sobre todo para cereales y para granos. En la Edad Media, principalmente en Europa, lo que más se hacía era la salazón de carnes y pescados, que ya se había originado, como comentaba, en la Edad de Bronce, y también se secaban al sol y al aire pues, muchas hierbas, muchas frutas, y pues eso, en lugares frescos y que estuvieran bien ventilados. Ya en los años 1700, en el siglo XVIII, comienza a haber algo de tecnología, y ya podemos ver que el inventor Nicolás Francisco Appert en 1795 inventa la máquina de conservas. Como podemos ver aquí, era algo como muy ancestral todavía, y esta técnica ha ido perfeccionándose y ha ido evolucionando durante todo el siglo XIX y ha permitido pues eso, que los alimentos los podamos conservar en latas y se pudieran transportar a largas distancias y conservar durante muchísimo más tiempo. En el siglo XIX aparece como algo importante la pasteurización con Louis Pasteur, que como sabemos es aplicable sobre todo a líquidos, a leche, que es lo que todos conocemos, ¿no? La leche pasteurizada. Son distintos tratamientos que se hacen con temperaturas altas y cierto tiempo. Cuanto mayor es la temperatura, menor tiempo. A menor temperatura, más tiempo. Para intentar eliminar pues, todos los microorganismos contaminantes que puedan tener estos productos. Y así como aparece la refrigeración. Y se empiezan a desarrollar como los primeros refrigeradores mecánicos, como podemos ver aquí en la imagen. Es un refrigerador también bastante grande y bastante, podemos decir así entre comillas, prehistórico, ¿no? Porque es muy grande, no sería accesible a todas las viviendas como tenemos ahora. Y ahí podrían pues, aplicarse alimentos frescos, carne, leche, frutas, etc. Ha evolucionado mucho hasta los frigoríficos que tenemos ahora todos en nuestras casas, ¿no? En el siglo XX aparece también la congelación industrial, muy importante para congelar de forma rápida los alimentos y que se puedan conservar, y también es algo que hemos incorporado en todos nuestros hogares. Todos tenemos un congelador, no en casa, sino varios. Y con el auge de la vida urbana empieza a haber ya demanda de más alimentos procesados, de alimentos de cuarta gama, que es como se denominan todas estas frutas y verduras que ya vienen troceados y prácticamente listos para comer, y se sigue avanzando en el mundo de la conserva. Y es importante también destacar en los años 50 el Tetra Pak, porque esto es lo que hace que esta tecnología permite conservar líquidos como zumos y como leches a temperatura ambiente durante largos periodos. Por último, ya en el siglo XXI, el cuarto de los 25 años que llevamos hasta ahora, todo se ha centrado más hacia la investigación y la aplicación de nanotecnología y envases inteligentes, ¿vale? Para poder extender aún más la vida útil de productos frescos, y conservación sin aditivos, con técnicas como envasado en atmósferas modificadas, radiación y ciertas tecnologías. Como por ejemplo podemos ver aquí también este tipo de sensores, ¿no? Con distintos colores. Aquí no se aprecia al 100, pero a lo mejor si ahora ya os vais fijando cuando vais al supermercado, hay algunas de estas bandejas donde tienen unos colores con unos sensores que vienen a indicar si se ha roto la cadena del frío o si ha habido alguna liberación de algún gas que haya hecho que haya madurado especialmente rápido.
Esto como un pequeño repaso sobre la conservación de alimentos para ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de toda la historia. Pero ¿cuáles son las innovaciones que estamos haciendo ahora en la investigación alimentaria? Pues se siguen desarrollando, esto no es nuevo de ahora mismo, lleva ya años, pero cada vez se sigue desarrollando porque tiene mucho interés, nuevos alimentos funcionales. Alimentos funcionales, no sé si han escuchado alguna vez este término, son alimentos que además de tener su función alimenticia nutritiva dada por el propio alimento, como se podría decir, tienen un punto más y son capaces de hacer algún beneficio para la salud de aquel que lo consume. Entonces, estos beneficios pues, puede ser prevención de algún tipo de enfermedad, pues que module el sistema inmunológico, que favorezca la digestión, etc. Dentro de los alimentos funcionales hay distintos tipos, pero siempre es importante decir que no puede ser una píldora o una cápsula. Todo eso serían suplementos alimenticios, ¿vale? Cuando hablamos de alimentos funcionales tiene que ser un alimento en sí mismo. Y en función de su procesado, pues podemos tener alimentos funcionales que en sí mismos, en su origen, naturalmente ya lo son, como por ejemplo avena rica en fibra soluble, no se le ha hecho nada, en sí mismo es un alimento que tiene una característica que favorece la salud. Hay alimentos que son modificados durante el procesado, como por ejemplo toda la gama de leches que tenemos ahora enriquecidas en calcio, en omega 3, en distintos componentes. Y alimentos modificados desde su origen, como pongo aquí este ejemplo del arroz dorado rico en beta-caroteno. Este arroz lo que se ha hecho ha sido enriquecer en este precursor de la provitamina A y es muy bueno sobre todo en regiones donde no tienen acceso a productos frescos ricos en vitaminas, ¿vale? En zonas pobres, pues en África, en zonas de Asia, en lo que el arroz es el principal alimento que consumen y que la carencia de todas estas vitaminas provoca problemas de ceguera muy importantes, sobre todo en la población infantil. Y eso ha sido frenado gracias a este tipo de arroces. Por otra parte, la innovación también lleva al desarrollo de nuevos alimentos, siempre teniendo en cuenta también un poco el punto de la sostenibilidad alimentaria, que es muy importante en el día de hoy. Por ejemplo, alternativas a la carne, consumo de proteínas vegetales, descubrimiento por parte muchas veces de la población de nuevos productos vegetales que son ricos en proteínas y a lo mejor por desconocimiento no se sabía, o la carne cultivada en laboratorio, que aunque suena un poco a ciencia ficción, es algo que ya se hace y en Singapur ya desde el año 2020 se ha aprobado la comercialización de este tipo de carne. En Estados Unidos se ha autorizado en 2023 la venta de pollo cultivado y dentro de Europa el Reino Unido es el único país que de momento ha permitido el consumo de carne cultivado ya el verano pasado, en julio de 2024. Y también es importante pues, la obtención, por ejemplo, de proteínas de insectos. Sabemos que hay muchas culturas en México donde los insectos se comen desde hace ya tiempo, pero bueno, es algo que en algunos otros países pues, tendría cierta aversión, ¿no? Tendríamos un poco de reticencia. Lo que se conseguiría, lo que se está tratando es de conseguir esa proteína de insectos, hacerla polvo e incluirla en algún otro tipo de alimento, tipo barrita energética, tipo chocolatina, algo que sea enriquecido en proteína, lo único que esa proteína viene del insecto. Es una forma de comerla y que no estemos viendo el insecto a sí mismo, que a veces podría generar rechazo. También se pretende mejorar e intentar reducir de la mejor manera el desperdicio, sobre todo de productos frescos. ¿Cómo? Pues utilizando a lo mejor enzimas que logren alargar la vida útil de frutas, pues con recubrimientos en soluciones acuosas o mediante fermentaciones controladas. Y en relación con esto, el otro día, hace una semana, apareció esta noticia y bueno, pues ya la quise aquí poner porque me parecía curioso, que se ha aprobado la ley contra el desperdicio alimentario. Entonces los bares deberán dar envases para las obras y los supermercados tendrían que vender los productos, entre comillas, feos. Esto es algo que sabemos que pasa mucho, hay mucho desperdicio de producto fresco porque no cumple las expectativas que el consumidor esperaría recibir. Por eso tenemos siempre todas las manzanas todas preciosas, todas que brillan, todas las naranjas muy bonitas y luego es una pena porque hay mucho producto fresco que está estupendamente, a lo mejor es un poquito más feo, pero se podría consumir. El desarrollo de nuevos métodos para detectar contaminantes o alergenos en el ámbito relacionado con la seguridad alimentaria, muy importante también pues, para evitar fraudes, también para intentar saber cómo se encuentra el estado de las aguas que están embalsadas. Ahora hay mucha tecnología que nos permite hacer medidas en tiempo real y en remoto, que hace que todo sea mucho más dinámico, ¿no? Se toman las muestras de agua, por ejemplo, en los embalses o en los lugares donde se encuentran, y mediante distintos dispositivos de medidas tienen una transmisión de datos que hacen que lleguen a los lugares de almacenamiento donde se pueden explotar y analizar, y entonces es algo mucho más dinámico y muchísimo más activo.
También es importante tener tecnologías que se denominan cromatográficas de última generación, que son las que aparecen muchas veces en estas series que vemos mucho tipo CSI o así, ¿no? Que de repente sucede algo, tocan con un cacharrito, lo ponen en un aparatito y aparecen unos picos y de repente dicen, ¿tiene nicotina o tiene no sé qué? Vale, pues todo eso son métodos cromatográficos que llevan más tiempo del que aparecen en las televisiones, ¿no? Pero que realmente sí que tienen esa función de poder detectar contaminantes, alérgenos o alteraciones que podría haber, por ejemplo, en aceites en algunos de los productos. Así como también se están inventando muchas tecnologías de flujo lateral, que son como estas tiras, que hemos visto también no solamente para cosas de alimentos, sino, por poner un ejemplo y que visualicen a qué tipo de tiras me refiero, las que aparecen en los kits de cuando nos hemos hecho un análisis para ver si tenemos COVID o tenemos gripe o para la gente que quiere saber si está embarazada o no, o las tiras incluso de orina. Todas esas tiritas lo que permiten es en un tiempo rapidísimo poder detectar, ¿vale? Un alérgeno, un contaminante o un microorganismo, ¿no? Entonces también se puede emplear para tecnologías para la agroalimentación. Quería introducir aquí también una innovación muy importante que no sé si han escuchado, la edición genética por CRISPR-Cas. CRISPR-Cas no, suena como si fuera una bebida, pero no es una bebida de gas naranja. Se hace referencia a unas secuencias que se descubrieron en bacterias, que son una serie de secuencias que se repiten y que las bacterias lo tienen cada vez que ha sido atacada por un virus. Guardan esos trocitos de secuencia y les sirve como un sistema inmunológico para cuando vuelva a atacarles el virus estar defendido. Esto fue descubierto por Francisco Mojica, que es un científico alicantino que lo descubrió pues, hace ya muchos años, igual en los años 90 o así, pero lo que pasa muchas veces fue como investigación básica que ahí quedó. ¿Qué pasó? Que después llegaron otras científicas como una francesa, Carpenter, y Jennifer Doudna, que es americana, y con esa investigación y descubriendo otro tipo de proteínas, que es la proteína Cas, se dieron cuenta que esa combinación servía como si fuera una tijera molecular, que tiene la capacidad de encontrar moléculas de ADN, cortar y reparar. Pueden sustituir una cosa que esté mal por otra, pueden hacer que un gen se silencie quitándole un trocito. Entonces lo que permite es editar los genes y no dejar rastro. Entonces es un invento, digamos, un descubrimiento, unas aplicaciones enormes que, como se puede ver aquí, se puede aplicar, pues, por supuesto, para la medicina, para investigación y biotecnología, para cambios ecológicos y también para la industria agroalimentaria. ¿Cómo? Pues se podría, por ejemplo, mejorar cultivos y que sean pues, resistentes a enfermedades o plagas, que sean resistentes a temperaturas o a cambios climáticos. Se pueden, por ejemplo, desarrollar animales que sean más saludables y productivos, que sean resistentes a enfermedades, que no tengamos que ponerles tantos antibióticos en las producciones ganaderas. Se puede también intentar reducir los desperdicios alimentarios, pues haciendo que sean menos susceptibles a algunos de los daños físicos. Podemos también mejorar algunos de los alimentos procesados, mejorando, por ejemplo, las cepas de microorganismos que se utilizan en las fermentaciones, por ejemplo. Entonces, como veis, tiene un montón de aplicaciones que serían muy interesantes, pero hay un hándicap, siempre está un pero está pendiente todavía de aceptarse la legislación europea. Sabemos que Europa va siempre un poquito reticente, va un poquito lenta a la hora de aceptar algunas normativas y en principio esto se metía en el mismo saco que los alimentos transgénicos. Pero como he comentado antes, la parte buena que tiene es que no deja ningún tipo de rastro, buena y mala. Porque claro, ahora mismo no se permite, pero si alguien lo está utilizando de forma ilegal, no lo podemos detectar. Entonces, por ahí hay que intentar encontrar un nicho en el que se puedan utilizar, porque tiene unas aplicaciones innumerables y que al final no nos quedemos en la cola de la investigación como pasa en otros temas. El tema de la digitalización y la producción, pues muy importante para la agricultura de precisión, el uso de drones y de sensores. Podemos decir, ¿para qué? Pues al final todos los drones facilitan mucho identificar zonas que pueda haber un estrés hídrico, donde pueda haber una plaga, donde pueda haber algún tipo de problema y facilita a los agricultores poder atacar ese problema rápidamente. Así como este tipo de sensores que también ayudan a controlar ciertos parámetros, pues por ejemplo el vigor de las plantas, la clorofila o si hay un estrés hídrico, ¿vale? Toda esta tecnología está puesta a disposición para poder utilizar pues eso, para nuestros cultivos. Y también, por ejemplo, permite la optimización de la calidad y de la cantidad de alimentos. Por supuesto,
en las fábricas, pues muchas veces cada vez más se utilizan este tipo de máquinas que detectan si hay algún problema en alguno de los alimentos, si no cumple las expectativas que se están, pues los estándares de calidad que se esperan de ellos, o incluso a nivel de cantidad, pues pensemos incluso pues, cuando se va a hacer una lata de conservas, si tiene que ir 10 sardinas u 8, esto ahora se hacía de una forma muy rápida y no necesita tanto mano de obra que esté pendiente de sistemas. Todo esto que estamos viendo de innovaciones, pues como hemos comentado al principio, suponen una serie de retos que hay que afrontar en el futuro. Entonces, pues, por ejemplo, a nivel ético, lo que hemos comentado, ¿es aceptable la carne cultivada en laboratorio? ¿Qué pasaría? ¿Lo comeríamos? ¿No lo comeríamos? ¿Qué hay cosas a favor? ¿Qué cosas hay en contra? Pues bueno, a favor podemos tener, por ejemplo, el bienestar animal, que es mucho más sostenible, que es una innovación tecnológica, pero claro, al final hay que luchar con una percepción cultural y ética que muchas veces está en contra, el coste y la accesibilidad que tiene esto y, por supuesto, tanto desafíos tecnológicos como a nivel regulador y burocrático. Ahora mismo, claramente, la sostenibilidad del proceso está aún en estudio. Ahora no se puede decir que sea sostenible la carne cultivada en laboratorio porque a día de hoy no. Es algo en lo que se está trabajando, pero todavía queda tiempo para ello. ¿Qué pasa con los alimentos transgénicos? Pues lo mismo. Ha habido siempre mucha... ya en sí mismo la palabra transgénica nunca fue la más adecuada para emplearse en este tipo de alimentos. Al final, si estuviera bien utilizado y bien regulado, permite muchos beneficios ambientales porque puedes utilizar menos pesticidas, herbicidas, puedes utilizar plantas que sean resistentes al cambio climático, puedes aumentar la productividad tanto de los alimentos como mejorar la nutrición de los mismos y siempre supone una innovación científica. En contra, siempre ha habido mucho en contra, pero no siempre ha estado científicamente argumentado. Todos los riesgos que se atribuyen para la salud de alergias y efectos a largo plazo no existen estudios científicos que lo argumenten. O sea que es cierto que ha habido mucho tiempo en el que pues, este tipo de alimentos transgénicos al final beneficiaban a muy pocos monopolios de empresas, de semillas, al final ha tenido mucho en contra y tampoco los científicos han salido un poco a defender la parte positiva que podría tener este tipo de alimentos, con lo cual ahora cuesta mucho quitar un poco esa mala imagen que ya se tiene. Lo que comentaba, pues ha habido mucho monopolio de las semillas y al final mucho lío también a nivel burocrático con patentes, con ética y propiedad intelectual, que lo que han hecho ha sido emborronar mucho este tema de los alimentos transgénicos. El cambio climático. ¿Cómo afecta a los cultivos? Pues ya lo estamos viendo, cada vez temperaturas más altas, cada vez cambios de patrones en cuanto a sequías, inundaciones, lo estamos viendo en el día a día. Estos fenómenos climáticos extremos como huracanes, heladas, al final lo que hace también es favorecer muchas veces que se den incendios. El aumento de la temperatura y la humedad favorece que haya muchas más plagas. Entonces esto reduce la calidad y el rendimiento de las cosechas, obviamente. Y al final pues, los cultivos lo que hacen es ir buscando, se van desplazando hasta que encuentran una zona amplia donde puedan ser cultivados, porque pues como está pasando en España con la desertización del sur, ¿no? De Almería, cada vez va subiendo más para arriba y algunos cultivos que ya prácticamente no se pueden cultivar ahí. ¿Qué estrategias hay que desarrollar? Pues algunas de las innovaciones que ya se han comentado, pues cultivos que sean más resistentes, utilizando posiblemente biotecnología, agricultura de precisión, utilizando estas tecnologías que hemos comentado, prácticas agrícolas sostenibles con rotación de cultivos, manejos efectivos de agua y sobre todo pues, que haya políticas de apoyo institucional para que los agricultores tengan educación y capacitación para poder llevarlo a cabo. Aquí quería poner un ejemplo en relación de lo que es la huella de carbono de los alimentos en relación con el cambio climático que acabo de mencionar. Esto lo que significa es las emisiones de gases de efecto invernadero por kilogramo de alimentos o de bebidas que aquí aparezcan. Entonces, 1 kilo de filete de ternera equivale a 190 kilos de CO2 emitidos a la atmósfera. Y si se dijera en agua, pues serían más de 7.000 litros de agua. Esto, digo con ternera, pero lo mismo pasa con el aguacate, que yo no tengo nada en contra de la carne, que la como estupendamente también. O sea, es simplemente por ver cómo los distintos alimentos tienen una repercusión muy grande, que es por eso que se intentan llevar distintas estrategias de sostenibilidad, ¿vale? Intentando, pues eso, pensar un poco también en el futuro, ¿no? Innovaciones prometedoras, no sé si lo han escuchado alguna vez o no, pero las impresoras estas en 3D, que ya muchos tienen hasta en casa, ya también se utilizan en alimentación, ¿vale? Estos alimentos se pueden imprimir en 3 dimensiones y lo que permite es pues, poder modificar el contenido nutricional de los mismos, porque los ingredientes se le añaden a esta impresora y puedes poner en qué forma quieres que lo imprima.
Al final es una cosa así como un poco curiosa, se utiliza mucho sobre todo en restaurantes de vanguardia y también en centros de tecnología de alimentos, pues el nuestro van a adquirir dos próximamente, ya sé que hay varios grupos que están interesados en este tipo de tecnología. Y, por supuesto, sé que hubo una charla hace unos meses aquí, ¿no, Susana?, que hablaba de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y está en todos los ámbitos. Y también sirve pues, para personalizar la nutrición. Por ejemplo, permite a los usuarios con una simple fotografía del plato que vas a comer, pues que te indique cuántas calorías tiene, cuáles son los macronutrientes, cuáles son los micronutrientes, y al final pues, poder tener una nutrición mucho más personalizada. ¿Qué sucede cuando la ciencia no llega al consumidor o cuando estamos expuestos a mucha sobreinformación, a veces no tanta información, ¿no? Lo que hemos dicho antes, pues a lo mejor por redes sociales, etc. Pues podemos tener falsos mitos de los alimentos, como por ejemplo he sacado aquí algunos ejemplos, hay muchos más. Los alimentos integrales engordan menos. ¿Qué creemos? ¿Es verdad o es mentira? Pues a ver, si vamos por ejemplo a un grano integral versus un grano no integral, el grano integral para empezar tiene el salvado y tiene el germen. Tiene más componentes, incluso puede que tenga más calorías que el grano no integral. ¿Será similar o un pelín más? Lo que está claro que sí que tiene es mucha más cantidad de fibra y fibra soluble y fibra adecuada que sirve de prebiótico para toda nuestra microbiota intestinal y que va a favorecer además que la liberación de azúcar a la sangre sea de una forma más gradual. Eso siempre es muy positivo. Entonces, siempre que se pueda, pues mejor tomar grano integral que no un grano que no lo sea. Los alimentos bajos en grasa son siempre más saludables. Ojo con esto también, ojo con los alimentos que se denominan light o sin grasa. ¿Por qué? Porque muchos de estos alimentos bajos en grasa al final lo que tienen es azúcares añadidos u otros ingredientes artificiales que se añaden para mejorar ese sabor o producir esa textura que se pierde al no tener la grasa original. Entonces, bueno, a veces quitamos una cosa pero estamos añadiendo otra. Y sobre todo, hay muchísimos alimentos ricos en unas grasas que son muy saludables, como el aguacate, los frutos secos, el salmón, el aceite de oliva virgen, que por supuesto hay que incluirlo en la dieta y tomarlo porque tienen unas grasas saludables que son muy buenas para el organismo. Los alimentos congelados no son nutritivos. Siempre se pensaba como que ante una ración de judía verde congelada o una ración de judía verde recién comprada, hombre, mucho mejor la recién comprada. Pues si podemos comer la recién comprada, fenomenal, pero si por nuestro estilo de vida o por la economía o por alguna razón no lo podemos hacer, no va a ser nutricionalmente inferior la congelada. A día de hoy, como ya hemos visto en las primeras diapositivas, los procesos de ultracongelación y de congelación rápida son muy buenos y se permite detener y evitar que se pierdan las propiedades beneficiosas y nutricionales de estos alimentos. Lo que sí que hay que tener cuidado es con la forma en la que lo descongelamos, para que no pierda pues, la textura o la firmeza que se espera del producto que vamos a tomar, ¿vale? Pero no es por nada más. Los alimentos orgánicos son siempre más nutritivos, pues un poco parecido a lo que he dicho antes con la congelación. No tienen por qué ser más nutritivos, lo que tienen menos pesticidas artificiales, pero a nivel nutricional no tiene por qué ser más nutritivo. De esto hay estudios y la diferencia que hay entre un orgánico y un no orgánico prácticamente pasa inapreciable. A veces lo que sí que tiene es un precio más elevado, porque al final pues, la forma de cultivarse es diferente. Pero a nivel nutricional no es mejor. Los batidos detox, los batidos detox eliminan las toxinas del cuerpo. A ver, no existe una evidencia científica de que esto suceda. Lo que nos elimina las toxinas del cuerpo es el hígado y los riñones. Lo que hay que hacer es beber agua, descansar y comer bien para estar saludable. Evidentemente, si te tomas un batido detox en un momento dado, mal no puede hacer porque tiene frutas, tiene verduras, pues tendrá muchas vitaminas, tendrá cierta fibra, tendrá ciertas cosas que no nos van a ir mal, pero que no pongamos todas nuestras esperanzas en este batido detox pensando que va a ser la panacea, y porque no compensa un día de extremos tomarse luego un batido detox. Te lo tomas, pues fenomenal, pero no vas a detoxificar especialmente, ¿vale? Los productos sin gluten son más saludables. Esto ahora hay una moda con esto que se escucha muchísimo. Son más saludables para las personas que son celíacas o que tienen algún tipo de intolerancia con el gluten, obviamente. Esa gente no lo puede tomar. Para el resto de población no tendríamos que tener ningún problema tomando alimentos con gluten. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que si hacemos lo contrario y nos damos alimentos sin gluten, pasa como con los alimentos light o bajos en grasa. Muchas veces para conseguir la textura que esperamos o el sabor que esperamos, se adicionan otro tipo de grasas o de azúcares o de componentes que al final no lo necesitamos.
se lo tendrá que tomar la gente que sea celíaca porque quiera comer ese tipo de producto y no puede tomar otro, ¿no? Pues, ¿qué van a hacer? Además son productos que son más caros, pero para el resto de la población no tendríamos ningún problema. Igual que la leche sin lactosa. Ahora se escucha muchísimo, yo voy a tomar el café, todo el mundo, leche sin lactosa, leche sin lactosa. Si tomas leche sin lactosa y te sientas mejor, muy bien, igual estás desarrollando cierta intolerancia y todavía no lo has descubierto. Puede pasar, eso a veces sucede, ¿no? Pero muchas otras personas lo hacen simplemente pues, por moda, porque parece que va a sentar mejor o porque creemos que no tiene lactosa. La leche sin lactosa sí tiene lactosa. Lo que tiene también es lactasa, que es la enzima que no tiene la gente que es intolerante a la lactosa. Nuestro organismo tiene la lactasa, que lo que hace es partir la lactosa en dos azúcares. Entonces, la leche sin lactosa tiene su lactosa y tiene la lactasa. Entonces, bueno, pues igual, que la queremos tomar, la tomamos, también es más cara y tampoco sé si soluciona demasiado a la gente que no tiene ninguna intolerancia. Los huevos, que si son malos o que si suben el colesterol. Ha habido mucho tiempo que se ha demonizado mucho el huevo. El huevo al final es uno de los productos alimenticios que contiene más nutrientes, más proteínas, más vitaminas y es un alimento riquísimo. Es cierto que tiene una pequeña cantidad de colesterol, pero se ha visto que lo que afecta al colesterol que tiene el huevo, al colesterol sanguíneo de nosotros, de los humanos, el impacto que tiene es muy bajo. Entonces no merece la pena restringir el consumo de huevo por todo el beneficio que tiene. Es cierto que si lo ponemos siempre el huevo frito con un montón de grasa, pues ya el problema no es el huevo, es la fritura, es que a lo mejor estamos metiendo mucha grasa, pero tomas un huevo cocido, un huevo pasado por agua, está estupendo. Las bayas goji o todos estos tipos de semillas que ahora se toman también como una cura milagrosa para todos los problemas de salud. Tengo este problema, pero me tomo un puñadito de goji y ya todo lo solucionado. No, hubo una moda muy grande también con las bayas de goji, se pusieron unos precios también interesantes. En fin, todas estas bayas, pues malas no son, pero no tampoco son la panacea. Pues tienen ciertas componentes, la chía por ejemplo, la chía que la tenemos aquí, pues tiene también muchos omega 3, omega 6, pero no tiene más que un filete de salmón. ¿Cuánta chía nos tenemos que tomar para tomar esos mismos componentes o minerales o aceites o ácidos grasos saludables que tiene, por ejemplo, una pieza de salmón o un huevo? Tendríamos que tomarnos 1 kilo de chía. Que no digo por eso que no se consuma, yo a mi ensalada le echo un poquito de chía, me gusta por el color, me gusta porque queda un poco de crujiente y seguro que mal no va. Pero que no pongamos todos nuestros esfuerzos y nuestro interés pensando que tomando un poquito de chía ahora me puedo pasar en la comida todo lo que quiero, porque no. Copita de vino al día, cambio saludable. Aquí es el que entro en terrenos pantanosos. Esto es un tema que lo dejo para el final porque voy a hablar. Pues a ver, todo esto vino también por el tema de la paradoja francesa. Se vio que en Francia era una población que comía bastante grasa, bastante producto con mantequilla y que la población pues vivía bastante bien. Entonces pensaron, esto es porque los franceses toman mucho vino, toman un vinito por la mañana, un vinito por la noche y contrarrestan, ¿no? Eso fue, pues de ahí venía el término de paradoja francesa. Cada vez se siguen haciendo estudios y se hacen hasta el día de hoy, que parece mentira que en el año que estamos todavía esto no se tenga claro si el vino es bueno o es malo a nivel cardiovascular. Pues madre mía, ¿cómo es posible? Pues todavía no se sabe. Esta noticia ha salido del 19 de marzo también del 2025, donde salía este experto en longevidad que decía que beber 1 o 2 copas de vino tinto al día puede sumarte años de vida. Leyendo toda la noticia venía a decir, pues a ver, lo que estoy comentando, el consumo de alcohol en general es malo y se relaciona con ciertos problemas, ciertos tipos de cáncer. Se ha visto que algunas poblaciones llegan a ser más longevas y también consumen vino, pero lo que no tengo claro es si también consumen yogur o también consumen en lugar de... ¿Vale? Entonces, muchas veces es difícil llegar a sacar una conclusión, sobre todo con temas de consumo de alimentos, porque muchas veces es la interacción de varios de ellos los que dan ese efecto beneficioso. Al final, el efecto beneficioso que puede tener el vino a nivel de antioxidantes, de taninos, de polifenoles, también se puede conseguir con otro tipo de frutas y verduras, comiéndote un racimo de uvas, tomándote un café o un té verde, con lo cual el extra que aporta el alcohol no es especialmente bueno. Con esto no digo que no bebamos vino, que si no Beatriz me va a matar. O sea, hay que beber vino, el que quiera que lo beba, el que no lo beba, pero que no lo pongamos como excusa de me voy a tomar el vino porque es bueno para la salud. Pues tómate el vino si te gusta, pero con moderación y pensando que para la salud puedes tomarte cualquier otra cosa que te va a hacer el mismo efecto, ¿vale? No hace falta que sea el vino. Y bueno, como importancia de la investigación en alimentos, me gustaba ahora presentar brevemente. Sabemos que el ICTAN pertenece al CSIC, que es la mayor institución pública dedicada a investigación en España y está dentro de los 5 más importantes de Europa. Si os suena esto, es la entrada del CSIC de Serrano
aunque a algunos lo sonará por la serie de La Casa de Papel que utilizó el pórtico de CSIC como si fuera el Banco de España. Pero bueno, por favor, era CSIC. Está ahí en Serrano. Y está formado por 121 centros que están repartidos por toda España. Estos son los centros que están relacionados con tecnología de alimentos. Podemos ver que hay investigaciones marinas en Vigo, el CIAL y el IPTAN están en Madrid, Instituto de la Grasa en Sevilla, CEBAS en Murcia, el IATA en Valencia, la vid y el vino obviamente en Logroño y el Instituto de Productos Lácteos, el IPLA, que está en Asturias. Dentro del IPTAN tenemos distintos departamentos, pues el de caracterización, calidad y seguridad, metabolismo y nutrición, procesos tecnológicos y productos cárnicos y pesqueros. Y he traído aquí algunas de las líneas con las que se lleva trabajando varios años, porque me parece que son interesantes. Algunas, por ejemplo, lo que pretenden es utilizar subproductos de forma que utilizando podamos utilizar esos compuestos activos para producir alimentos funcionales. Por ejemplo, el orujo, que procede de la elaboración del vino, es rico en polifenoles y tiene mucha capacidad antioxidante. Si esto se liofiliza, se forma un polvo y se añade a los zumos, pues podemos tener un producto que reduce el colesterol y los triglicéridos. Otro tipo de línea, por ejemplo, sería la que estudia las interacciones entre los constituyentes de alimentos. Aquí no se le ha quemado una tostada. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos el cuchillo, rascamos ahí lo negrito, regular. Si lo tenemos de este color, mejor tirarlo. Si es un poquitín, igual podemos salvarla. ¿Por qué? Porque en estas sustancias negras lo que tenemos es acrilamida, que es un compuesto tóxico que se sabe que tiene que es cancerígeno. Entonces, cuanto menos comamos cosas que están muy fritas, muy tostadas, mejor. En este centro hay un grupo que ha desarrollado el método de terminación de acrilamida y que está utilizando también aplicaciones móviles con inteligencia artificial para poder hacer una foto a las patatas fritas que hacemos en casa o a la tostada y que nos diga si ese nivel de tostado es adecuado y saludable o si ya nos hemos pasado y es mejor volverlo a hacer. Otra línea es el diseño, valorización e innovación de productos de la pesca. Por ejemplo, una hamburguesa de salmón, ahora ya estamos hartos de verlo, pero hace unos años pues era bastante novedoso, como distintos fileteados de salmón tipo embutido. Y tenemos aquí los chanquitos y la Águla del Norte, que siempre la tenemos que decir porque este fue una paquete que se hizo en el Instituto del Frío, ahora están para los años 90 con la empresa de Angulas Aguinaga y bueno, al final todos estos productos como los palitos de cangrejo, la águla, los chanquitos, viene del surimi. El surimi es una palabra japonesa que significa carne picada y al final lo que se hace es obtener músculo de pescado lavado sin espinas, que se forma tipo gel, se le añaden más aditivos y sustancias y luego se corta y se le dan distintas formas, se ponen colorantes o lo que sea y ahí tenemos las varitas de cangrejo, tenemos las gulas, etc. Dentro de los productos cárnicos también lo que se hace a veces es intentar eliminar la manteca de cerdo y se sustituye por un tubérculo que se llama konjac, ¿vale? Que si se añade a este chorizo aporta el granulado y el colorcillo que daría la manteca de cerdo normal, pero claro, este konjac es rico en fibra, en glucomananos y eliminas parte de la grasa mala que tendría el chorizo, con lo cual es más saludable, digamos. También se puede, por ejemplo, sustituir la sal en las hamburguesas con trocitos de algas, de forma que aumenta la fibra, o tienes salinidad, tienes también minerales, tienes otro tipo de nutrientes y tienen menos sal. O realizar reestructurados cárnicos, que suele ser en las carnicerías, pues con los trozos que te van quedando de los canales, que a veces ya no puedes hacer nada. Bueno, algunos lo usarán para carne picada, pero igual hay otros trozos que lo que se hace es, se junta todo, se reestructura y se vuelve a filetear de forma que bueno, puede ser utilizado. Después, por ejemplo, hay unos grupos en nutrición que lo que estudian es pues, la biodisponibilidad o bioactividad de algunos alimentos y algunos de sus constituyentes. Se han hecho estudios del cacao, tanto en ratones como en células, pues estas son células hepáticas, ¿no? Para ver qué efecto tiene el cacao cuando se le da tanto a las células como a los animales. Y se ha visto que es capaz de tratar enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y también reduce el aumento de peso. O sea que cacao oscuro siempre es bueno, está bien, se puede ver. Y también hay una línea en la que se estudiaba este tipo de producto, no sé si lo habéis visto a lo mejor en algunas tiendas, que es una mezcla de café verde con café tostado. Entonces se quería ver qué función tenía a nivel salud humana. Y lo que se hacía es estudios de intervención en humanos, se les daba la infusión, o bueno, este café, ¿no? Diluido, lo tomaban durante varios días y después se extraía la sangre y se estudiaba pues eso, sus perfiles. En el IPTAN tenemos una unidad de nutrición humana, de vez en cuando se hacen también estudios, a veces pongo yo por ahí también la publicidad. Se vio que este tipo de café mezclado tenía efectos positivos sobre la salud cardiovascular.
Y esta sería ya la línea para terminar de la que yo trabajo, que son pues el intentar hacer que los tratamientos post cosecha mantengan la calidad de los frutos, en concreto pues añadiendo CO2 para que evite la aparición de hongos y que aumente la vida post cosecha de frutos. Y bueno, pues la importancia de la post cosecha, todo el mundo sabe, la post cosecha es desde que se recogen los frutos hasta que nos llegan a casa y los consumimos, y es una de las áreas que mayor pérdida de desperdicio tiene, casi un 45%, lo que más de todos los alimentos que se pierden. Estos problemas de conservar alimentos y sobre todo de post cosecha han sido importantes cuando se han ido desarrollando las ciudades, sobre todo a partir de la revolución industrial, porque la población ha ido creciendo. Aquí podemos ver estos puntos amarillos, serían las luces durante la noche del mapamundi en España, que implica la densidad de población en cada una de estas áreas. También ahora últimamente cada vez tenemos mayor nivel de vida, queremos comer de todo a todas épocas del año y tenemos más concienciación sobre el valor nutricional de los alimentos. De manera que el problema surge, tenemos frutas y verduras que se originan en unas zonas y queremos que lleguen de forma saludable a otras. ¿Cómo lo hacemos si a veces están en un barco más de 40 días? Entonces, bueno, si hacemos un zoom, por ejemplo, aquí en España, sabemos que es la huerta de Europa, exportamos muchísimo al Reino Unido, a Francia y sobre todo a Holanda, y en Holanda hasta aquí Rotterdam, que lo que vuelve es otra vez a distribuir a otros lugares, con lo cual los frutos tardan mucho en llegar a su destino y tienen que llegar en buenas condiciones. Entonces, lo principal, conservar a bajas temperaturas y alta humedad relativo, lo que hacemos todos en casa cuando llegamos y metemos la compra en la nevera, ¿no? Conservamos a bajas temperaturas. Pero hay veces que no es suficiente. Por ejemplo, en el caso de las uvas, el raquis se sigue pardeando. Esto es el raquis, lo del palito, ¿no? Que coge el racimo. Se sigue infectando por hongo y se siguen cayendo granos, que hace que haya muchas pérdidas económicas a nivel comercial y, por supuesto, una pérdida de calidad. ¿Qué hacemos? Pues o hacemos unos tratamientos cortos con 3 días con altas concentraciones de CO2. El CO2 que estamos respirando ahora es un 0,03% y nosotros lo llevamos a un 20%, manteniendo bajas temperaturas, a 0 grados. ¿Qué se ha visto? Que esto controla el deterioro de la uva de mesa durante su conservación a 0 grados y se ha estudiado en distintos tipos de uva, no solamente en una, porque eso podría ser casualidad. Se ha hecho en blanca, en tinta, con semillas, sin semilla. La podredumbre disminuye mucho en los frutos que han sido tratados con CO2 respecto a los que no han sido tratados, y también vemos cómo el raquis, que es esto, bueno, podemos ver aquí que los frutos que no son tratados aguantan hasta 28 días, pero llegan con el raquis muy sequito, mientras que los frutos que han sido tratados los mismos días, mirad qué diferencia en el raquis. Podemos decir, si el raquis no nos lo comemos, ya, pero tú cuando ves el racimo en la tienda, ya ha estado los 28 días dando un paseo por el mundo, si vemos este, nos gusta mucho más que si vemos este, al margen de que cuando está tan seco los frutos empiezan a caer, entonces al final el que lo está vendiendo tiene muchas pérdidas. Y además por esas rayitas que se van formando aquí, esas grietas en la uva, es por donde ataca el hongo, con lo cual también el hecho de que esté seco va a favorecer que se infecte mucho más rápidamente. Como hemos visto que esto funcionaba, lo hemos aplicado también a frutos rojos, tanto a fresa como a arándanos, frambuesas y moras, que ahora están muy en auge y tienen muchas características muy beneficiosas para la salud. Y hemos visto que efectivamente también son muy buenas para mantener la calidad. Pero no solamente nos quedamos en ver que esto funciona, esta ya es la última diapositiva. Lo que hacemos también es estudiar cuáles son los mecanismos de respuesta de estos frutos. O sea, no solamente decimos, funciona o no funciona, qué bien, eso sería un aspecto tecnológico. Nosotros lo que vamos a ver también es cuáles son los genes que se inducen, cuáles son las proteínas, qué tipo de metabolitos, si tienen más resveratrol o tienen menos resveratrol, cuáles son lo que hace que esa uva permanezca mejor cuando le hacemos este tratamiento. Y esto, pues al final, esta también es una noticia del 17 de febrero de este mismo año. Para nosotros los científicos lo que nos gusta también es que la ciencia llegue a la gente y que tenga transferencia a la empresa, que la ciencia básica está muy bien, pero también la ciencia aplicada pues tiene mucho interés. Entonces, bueno, esto como salió la noticia y es un trabajo en el cual estaba yo dirigiendo junto con otra compañera, pues me parecía interesante ver cómo luego esto que estamos explicando aquí de los arándanos, del CO2, de tal, que llega a las empresas, que tiene interés y que se aplica. Y entonces, bueno, pues esto es un poco el repaso rápido en 45 minutos que he podido dar. Podría hablar 5 horas más de muchos otros temas, pero bueno, si no, ahora después cualquier duda que tengáis, estaré encantada de intentar resolverla. Espero que os haya gustado y muchas gracias. Yo creo que ha sido tremendamente interesante y vamos, es muy posible, como has dicho que hay mucho más que contar, seguro que volvemos a llamarte más adelante. Vamos a ver.
Tenemos tiempo para un par de preguntas breves, por favor breves. Luego tenemos todo el acto social para interaccionar con el ponente, para hacer preguntas y establecer diálogos. Pero hoy especialmente, como nunca me hacéis caso, digo que especialmente nos tenemos que ir un poco antes por tema de logística. Así que por favor, ¿alguna pregunta breve? Paco. Todos los productos envasados en Tetra Pak no llevan ningún tipo de conservante. No tiene por qué ser así. Es posible que lleve conservantes también. O sea, el Tetra Pak al final es el envase que permite que tenga mayor durabilidad a temperatura ambiente, pero sí que lleva conservantes. Sí, lleva conservantes. Sí, lleva aditivos también. Seguro. Pues muchas veces son naturales, muchas veces es a lo mejor, o sea, ahora no sabría decir la letra, pero muchas veces a lo mejor vitamina C, ácido, algún tipo de ácido que haga que el pH esté más bajo, por eso, sobre todo si son, por ejemplo, zumos. Claro. Luego, por ejemplo, en el caso de la leche, si han tenido otro tipo de tratamiento térmico, como por ejemplo la pasteurización o la UHT, que es como más alta, pues en ese caso igual no necesita aditivos, pero no es solamente el envase de Tetra Pak, sino que normalmente tiene otro tipo de tecnología, o bien aditivos o bien un tratamiento térmico, porque si no solamente Tetra Pak no sería suficiente. Bien. Bueno, gracias. Nada. Sí, yo quería preguntar, en Europa hay una legislación y los agricultores se quejan de productos de otros países, como de Marruecos y tal. ¿Eso se evita, no se evita? Pero legislación se refiere a... Legislación sanitaria, es decir, sí. estos productos tienen que tener índice de pesticidas o tal, y si no vienen de por ahí fuera, que no cumplen esos requisitos. ¿Esa globalización es posible? ¿Se puede hacer? A ver, ahí regular. Es verdad que hay una regulación y hay una normativa que debería de llevarse, pero eso muchas veces es muy fácil escaparte de ahí. Es muy fácil porque muchas veces incluso cuando compramos en mercadillos o en sitios que no sabes de dónde está procediendo esos alimentos. De hecho vemos muchas fruterías o muchos comercios que a veces tienen unos precios especialmente bajos o tienen una calidad muy diferente a la que tienen los centros de las grandes superficies, y yo ahí no les pregunto de dónde obtienen esa fruta o esa verdura. Igual ellos sacan más beneficio, no sé si la obtienen pues del resto de Mercamadrid, como el resto de lugares que sí que llevan una regulación y un control, pero prohibido no está. Prohibido no está cuando se trae. Si se trae, si hay alguna regulación, sí. Si hay algún problema, como a veces ha pasado, pues de contaminación de algún tipo, como eso se hacen estudios de calidad, se controla y se para. Eso se tiene que parar siempre, pero sea de fuera, fresas de Marruecos, como si fuera de Almería. O sea, siempre tiene que haber un control de calidad para evitar que nos lleguen en mal estado a nosotros, sí. Pero luego siempre es verdad que, pues eso, que hay veces que si no preguntamos o si no viene etiquetado o si no tenemos el 100% seguro de la trazabilidad de ese producto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la última. Sí. ¿Podrías ampliar un poco lo de la copita de vino? A ver. No, a ver, o sea, es lo que comentaba antes. Cuando, yo creo que el problema está en aludir la copa de vino como algo saludable en sí mismo. Yo creo que ahí es donde está el tema. Pero a lo mejor tomarse la grasa de un filete tampoco es saludable, el que le gusta se la toma y el que no. Es decir, no es por demonizar un alimento u otro, pero todo el mundo da por hecho que si tú tienes un chuletón con un trozo así de grasa, pues si quieres te lo vas a comer, pero sabes que eso puede hacer mal a tu organismo, ¿no? Al final se te va a acumular las arterias o puedes tener algún tipo de enfermedad si eso lo haces de forma habitual. Si lo haces un día tampoco va a pasar nada. Con el tema del vino es lo mismo. La gente que se escuda es que con el vino es muy saludable, entonces voy a tomar vino todos los días y en abundancia porque me han dicho que está muy bien. No. Entonces, el consumo moderado se supone que son 2 copas al día, uno en la comida y otra en la cena. Teniendo en cuenta los polifenoles que tiene el vino tinto. Teniendo en cuenta todo eso. Sí. Claro, o sea, está claro que a lo mejor si la cosa fuera comparar una copa de vino con una copa de otro tipo de licor, no quiero nombrar uno u otro, pues evidentemente a lo mejor ahí podemos decir, primero, tiene a lo mejor menos alcohol y segundo, además tiene nutrientes, ganaría el vino. Si decimos un vino versus cerveza, pues la cerveza también tiene menos alcohol y también tiene hierro, tiene otra serie de minerales y incluso de vitaminas que derivan de los cereales, que también podríamos agarrarnos a
Y hay que tomar mucha cerveza. Evidentemente, si vas a tener agua contaminada y cerveza, es mejor beber cerveza, eso está claro. pero no agarrarse a eso para decir, uy, la cerveza es sana, entonces me tomo 3 al día. Pues eso a la larga puede tener otro problema en el organismo. Entonces la cosa es tomarlo con moderación y de forma, pues, con sentido común, que es el menos común de los sentidos, que se suele decir, pero bueno. Vale. Bueno, pues para terminar esta parte, Juanjo le va a hacer entrega de un obsequio como recuerdo de su charla. Muchas gracias. Mucho. Como ya me tiene arraigo en la pelota aquí en hoy durante muchos años, pues algo que le gustan mucho los productos locales. Muchísimas gracias. Productos locales. Y ahora, a pesar de lo que ha dicho, a tomar un vino tan